Regresaban los reyes, en esta ocasión sin Pedro Sánchez, a Valencia y lo hacían a las localidades de Utiel y Chiva. ¿Y Sánchez dónde está? Pues ya saben que está en Brasil. Esto le pilló el principio en la India. Estuvo en Paiporta, que ya vieron ustedes ese vídeo en el que salió huyendo como una rata cobarde, y ahora pues en Brasil. Quien sí que ha estado en esta ocasión también es Mazón. Es verdad que cuando visitaron Paiporta se quedó, las cosas como son, hasta el final. Hoy también ha recibido algún grito que otro reprochándole, como no puede ser de otra manera, su nefasta gestión. Estas son las imágenes. Pues así, entre vítores y aplausos, eran recibidos los reyes, que contrasta mucho con lo que sucedió en esa visita a Paiporta. Ya saben que muchos medios de comunicación, especialmente los que ahora se dedican a dar lecciones de buen periodismo y de estar en contra de la desinformación, publicaban muchos de ellos abucheos al rey, como si Sánchez no hubiese pasado por ahí, como si el que hubiese huido la carrera fuese el rey. No es el caso. De hecho, una cosa que es, desde luego, objetiva, que no es subjetiva, que nadie puede reprochar, es que los reyes aguantaron y estuvieron ahí, incluso a pesar de que la reina recibió barro, esa imagen que quedará ya para la historia, de su cara manchada de barro y su seguridad, el tipo ensangrentado, aguantando el chaparrón de un pueblo que se le puede acusar de muchísimas cosas. Sin duda los españoles no somos perfectos. Ahora, de ser enormemente agradecidos, yo creo que no hay nadie que pueda decir que el pueblo español no lo es. Simplemente bastaba con acompañarlos en el sufrimiento y en el dolor. Porque eso es lo que sigue ocurriendo, desgraciadamente, en muchos municipios. También al rey le preguntaba, Carlos Alsina, que estaba ahí en una entrevista improvisada, le preguntaba esto a Felipe VI. Encantado, sí, bueno, es verdad que ya ha cambiado mucho la situación, pero esto va a tardar mucho tiempo y hay que mantener la ayuda y el apoyo. ¿El rey cree que las instituciones deben pedir disculpas a los ciudadanos por la falta de diligencia en las primeras horas? Bueno, yo creo que hay que estar cerca de los ciudadanos en todo momento, sufriendo con ellos y apoyándoles en todo momento para salir adelante. Sobre las instituciones, claro, ¿qué va a decir el rey? Que hay que recordar que el 31 de octubre ya envió a la Guardia Real y también a su propio personal, que es lo que podía hacer. Creo que quizá esto molestó mucho al gobierno central en ese abandono, porque es cierto que quizá, pues bueno, Chiva y Utiel están mejor que hace 3 semanas, indudable. No ocurre así en todos los municipios. De hecho, ahora entrevistaremos a David Alandete, que se encuentra, periodista, que se encuentra en Algemesí, porque él es de ahí, y que si no lo siguen en X, yo recomiendo que lo hagan, porque es increíble algunas zonas de las que está todavía en Algemesí que parecen que fue, bueno, si les dicen que esto ocurrió hace 48 horas, se lo creen. Queda muchísimo, muchísimo por hacer. Sobre todo la cuestión de las instituciones es lo fundamental, porque al final un país, les guste o no les guste, lo que determina si un país es próspero o no lo es, si un país funciona o no funciona, son sus instituciones. Lo que ocurre es que en España las instituciones han sido secuestradas para el capricho de una sola persona. No hay ni una sola, quizá, bueno, habrá alguna, pero de las importantes, de las fundamentales para el funcionamiento de un país, que no esté completamente corrompida, que haya perdido todo su prestigio y que no se haya convertido en una agencia de colocación para meter a los suyos. Eso es lo que hace que un país se vaya al garete. Por muchos recursos que pueda tener, dicen, no, mira los recursos naturales. Siempre pongo el mismo ejemplo. El Reino Unido es una charca infame que no tiene apenas recursos naturales y miren cómo ha funcionado. Quizá ahora no están en su mejor momento, sin duda, porque la degradación institucional también se ha visto en el Reino Unido. Y luego tienes países con grandes recursos naturales. Podemos citar muchas repúblicas africanas. ¿Y por qué no funcionan? Porque todas sus instituciones no están al servicio de la nación, sino al servicio de unos pocos.
¿Por qué se creen que todas esas ayudas millonarias, como las que anunciaba ayer Pedro Sánchez, vamos a dotar un paquete de ayudas de 400 millones de euros destino a los países más pobres? ¿Ustedes de verdad se creen que el tipo que de verdad lo necesita en Zambia, en Ruanda, en Togo, o si quieren en Haití, que es el país más pobre del mundo, aunque no esté en África, van a recibir algo de eso? Por supuesto que no. Se quedará todo por el camino, cuando no, en los líderes corruptos. Que un día es uno, dentro de unos años por ahí un golpe de Estado y es otro, porque sus instituciones no permiten que esa ayuda pueda llegar a los que lo necesitan. Eso es lo que determina que un país no es civilizado. Eso es lo que determina un país tercermundista. No hay que olvidarlo. Sobre ese anuncio de Pedro Sánchez, muchas críticas, como son lógico y normal, porque claro, estamos todavía teniendo en cuenta que hay cientos de miles de personas. Es que yo creo que no somos conscientes todavía de la gravedad de lo que ha ocurrido. Cientos de miles de personas que se han visto directamente afectadas. Cuando buscas el pobre exótico, que yo entiendo que en esta sociedad en la que vivimos, pues hombre, sí, queda mucho mejor fotografiarse rodeado de negritos que no de un agricultor. Pues hombre, pues sí, en Instagram te da más likes lo otro. Sin duda, indiscutible. Claro, uno dice, hombre, a esta gente habrá que ayudarla, porque sí, desde luego, el infortunio del azar pues es en numerosas ocasiones demasiado injusto. Y hay países que cualquiera de nosotros podríamos ser ellos. Como digo, es cuestión de la fortuna. Podríamos haber nacido ahí. ¿Hay que ayudar? Hombre, claro que hay que ayudar. Ahora, si te lo puedes permitir. Porque esto es tan estúpido como si un padre de familia que es incapaz de alimentar a sus propios hijos se dedica a, con el poco dinero que tiene, dárselo a un tipo, no sé, de Uganda. Dices, pero bueno, lo primero es lo primero, ¿no? La caridad, por supuesto, que hay que practicarla. Pero es que tienes decenas de miles de personas. No tan lejos. Y esto sigue ocurriendo a día de hoy. Sobre las instituciones, ayer una cosa inédita, lo nunca visto en el Congreso de los Diputados. Se estaba celebrando una sesión, pues a comisión, que digamos, para entendernos, es cuando empiezan las enmiendas de los diferentes grupos y lo que posteriormente se va a votar en el Congreso. Claro, parecía que todo estaba encaminado, pero a última hora, Esquerra Republicana de Cataluña dijo que ellos, que no iban a votar. Y se vio esta imagen que no tiene desperdicio. Es esta diputada socialista rogando, mírenla, le faltó ponerse de rodillas, diciéndoles por favor, voten este proyecto para poder votar la ley posteriormente a Esquerra Republicana, que en el último momento había dicho que ellos, oye, que no iban a votar, que estaban en contra. Habían convencido a los de Junts para subir impuestos a la banca, energéticas, por supuesto también a la clase media, a ver si se creen que no. Sí, también va a haber un sablazo contra aquellas personas que tengan la capacidad de ahorrar, que cada vez es menos. Pues a esos también, su vida. Y ahí estaba esta señora que, bueno, ¿esta quién es? Patricia Blanquer. Tiene un sueldo de 104.871 euros anuales. Claro, no es de extrañar que esté ahí pidiendo, por favor, apruébame esto. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió es que Alejandro Soler, que es el presidente del Partido Socialista del País Valenciano, que lo llaman así, interrumpió la sesión de la comisión, que en este caso era de Hacienda, para que así ellos pudiesen convencer a los de Esquerra Republicana. Tuvieron más de 4 horas secuestrados los diputados. Anunció previamente, y cito literal, vamos a hacer un receso de unos minutos antes de someter a votación el dictamen final. Dice, no. Bueno, primero intentaron suspenderla. Claro, el letrado dijo, ¿pero qué vas a suspender? Es una cosa inaudita. ¿Cómo vas a suspenderlo? Es imposible. Hay que votar. Entonces, como el de Esquerra había dicho que no, hablan con el de Esquerra. Consiguen convencerlos. Pero, claro, llega Podemos. Un momento, que aquí hay un reparto del pastel. Junts ya los convencido, Esquerra también, y los de Podemos dicen, y que hay de lo mío. Mantienen secuestrado a todos los diputados hasta que no se convenza a todos los demás y se vota a la 1 de la mañana. Lo nunca he visto.
Esto es el mal funcionamiento de las instituciones. Esto es la degradación. Sale hoy Rufián diciendo, es que esto es una lonja. Como, claro, también estaba Aitor Esteban, que puso un tuit diciendo, es que esto, fíjense lo que está ocurriendo, como si ellos no fuesen partícipes del show. Escuchamos a Rufián. El gobierno se comporta como si esto fuera una lonja en la que lanza aquí las iniciativas y los grupos que tienen que pelear entre ellos para intentar mejorarlas. Nosotros lo que intentamos es que las energéticas y la banca aporten más en estos tiempos que corren. La derecha catalana no está de acuerdo. Nosotros con BNG y con Bildu acordamos expandir estos impuestos entre 1 y 3 años. Y el gobierno ahora tiene que anunciar cuándo presenta el Real Decreto. Tenemos hasta el jueves. Hasta el jueves, que claro, generalmente lo que se vota en la comisión, o todos los grupos lo mantienen en la votación del Congreso. Pero esto no es el caso. Y este es el problema. Que es que las instituciones están secuestradas. La degradación es brutal. Y esto es un hecho inaudito. Insisto, mantener secuestrados a los diputados durante horas hasta que no salga el resultado que yo quiero. Y si no, pues aquí no se vota. Porque es que entonces vamos a quedar mal. Y como esto ya lo habían hecho previamente, suspender una votación que dicen, que no tenemos los votos necesarios, pues lo suspendemos. Lo intentaron, dijeron, hasta aquí podíamos llegar. Y entonces pues tuvieron, vale, pues nada, pues hasta la 1 de la mañana. Lo que haga falta. Rufián dice, esto es una lonja, sí, ¿no? Desde luego. Es en lo que se ha convertido España. Todos a ver quién consigue rascar más del gobierno central. Porque es que, claro, el gobierno son trileros profesionales, estaban por un lado diciendo una cosa a Junts y por otro a Esquerra. Al final los de Esquerra dijeron, oye, pero me estás mintiendo. Y los de Junts decían, oye, pero tú también vas a estar con esto. Sí, no, pero vale, pues entonces lo cambiamos. Pues hasta que al final tuvieron que contentar a todos y ya veremos qué es lo que ocurre en esa votación. Ahora entrevistaremos a Jacobo González Robato, que estaba, diputado de Vox, que estaba justo presente en esa comisión de Hacienda. Y mientras todo esto ocurre, y mientras nos perdemos en los escándalos mayúsculos, que no es fácil ir a escándalo diario, pues este gobierno lo consigue, hoy también conocemos que el gobierno pretende regularizar a más de 300.000 personas ilegales. Escuchamos. Por otro lado, como ya hemos repetido en varias ocasiones, diversos organismos nacionales e internacionales, como el Banco de España, la AIREF, la Comisión Europea o incluso Naciones Unidas, España necesita del orden de 250.000 a 300.000 trabajadores extranjeros al año para sostener su estado de bienestar. Como dijo el presidente Sánchez hace unas semanas, España tiene que elegir entre ser un país abierto y próspero o ser un país cerrado y pobre. Pues esto es lo que nos cuentan. 300.000 al año para sostener lo que llaman estado de bienestar. Esa falacia en la que llevamos décadas habitando. Nos prometen que así alcanzaremos la prosperidad. Claro, debe ser que países como Singapur, Australia, Japón y otros tantos que tienen unas leyes en cuanto a inmigración se refiere, son muy severas. Esos no son prósperos. Por lo que sea. O Suiza. No, estos no. Esos no son el ejemplo a seguir. Nos cuentan este rollo cuando España, en los últimos 15 años, todos los ciudadanos, con la excepción de los mayores de 65 años, han perdido un 10% de poder adquisitivo. Esto es un dato. Será fascista para algunos, lo que ustedes quieran, un dato. Hemos batido récord de pobreza infantil. Somos el segundo país de la Unión Europea, solo por detrás de Rumanía, con mayor tasa de pobreza infantil. A ello hay que sumarle que lideramos todas las tasas de desempleo. Y te vienen con el cuento de no, esto es por el estado de bienestar. No, es mentira. Esto obedece a esa lógica de la lonja. Y es que necesitas compradores.
o votantes, como ustedes lo quieran llamar, pero es así como funciona el sistema democrático. Y claro, todos estos luego van a votar. Incluso se habla de que primero 300.000, con la idea de llegar a 900.000. Esto es la corrupción de las instituciones. Esto es el drama al que asistimos. Personas que desgraciadamente son utilizadas para luego posteriormente obtener votos. Claro, ¿a estos les interesa el bienestar de la nación? ¿Qué va? Les interesa el suyo propio. ¿Cuán distinto sería si tuviésemos un rey con poder? Desgraciadamente decidimos quitárselo en su momento. Pero hoy más que nunca urge que de nuevo el monarca no solo reine, sino que también gobierne. ¡Comenzamos!